Gracias porque tú has dicho en tu misma palabra que ella es eficaz y que penetra como una espada de 2 filos. Y así, Padre del cielo, es necesario que la sintamos para que nosotros comprobemos en realidad nuestra fe. Padre, ilumínanos por medio de tu palabra para que nosotros hagamos lo que tengamos que hacer, Señor, y orarte para que tú hagas lo que tus promesas en tu palabra dicen, para que tú hagas eso en nosotros. Ponemos esta predicación en tus manos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. El título se llama La verdadera fe. Y vamos a leer estos versículos de Santiago, pero el tema de la verdadera fe lo vamos a tocar en la segunda parte. Pero quiero leer esto primero para que lo tengamos en cuenta. Así aparentemente lo primero que vamos a hablar no tenga mucho que ver con la verdadera fe. Vamos a leer Santiago 2, del 14 al 20. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y algunos de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Esos son de los versículos que vamos a hablar más adelante. Pero primero vamos a hablar del tema de estos días. Y lógicamente el tema principal de estos días es la guerra entre Israel y Palestina. Y al respecto ha surgido una cantidad de información de diferentes fuentes que condenan tanto el ataque terrorista de los palestinos como la respuesta exagerada y mortal por parte de Israel. Muchos justifican a unos y muchos justifican a los otros, y viceversa. Muchas posiciones encontradas. En esta guerra, como en todas las guerras, desafortunadamente pues sabemos que todos los que salen peor librados son los civiles, los que no son los que no están a cargo en sí de la guerra, sino los civiles, tanto de un bando como del otro. Y en esos civiles pues están los ancianos, las mujeres, los niños, y son los que salen sufriendo más muertos y más dolor, desafortunadamente. A raíz de todo este lío, de todo este problema, también se escuchan diferentes opiniones y justificaciones de los unos y los otros, sacando a relucir derechos territoriales otorgados históricamente. Y cada porción de la sociedad, cada noticiero, dependiendo de cuál sea su orientación,
va a dar una posición, una explicación. Es que estos tuvieron que atacar por esto, es que estos tuvieron que volver a atacar por esto. Y viene la defensa de una y otra posición, y uno en medio de todo ese mar de información, al fin no sabe qué es lo correcto, hacia dónde mirar, hacia dónde orientar la opinión de uno. Uno sabe que la verdad única y exclusivamente la podemos encontrar en la palabra de Dios. Amén. Únicamente. Pero en la palabra de Dios no hay una explicación lo suficientemente clara como para decir es que la palabra de Dios dice esto, punto, y esto es lo que yo defiendo. Sino que se presentan, no está en la Biblia ese análisis específico, por ejemplo, de esta guerra. ¿Sí? Hay indicios, hay formas que se pueden interpretar. Y unos las interpretan de una manera y otros la interpretan de otra. Pero en este caso los principios, los argumentos para defender esos derechos territoriales de los unos y de los otros, se mezclan con los principios religiosos. Y eso hace pues más complicado el asunto. Porque está, por ejemplo, la guerra de Ucrania y Rusia, y es Rusia queriéndose apoderar de un territorio, y listo, y los de Ucrania a no dejarse quitar ese territorio que es de ellos. Es una cuestión de territorios. Implícitamente hay una cantidad de intereses económicos, y también implícitamente está mucho del pasado, mucho de la historia del pueblo de Ucrania, porque ellos eran rusos, pero que ya no querían ser rusos. Entonces viene también una mezcla ahí de ciertas cosas, pero principalmente se puede distinguir esa guerra como una cuestión de territorios, ¿sí? Pero esta guerra específica de Israel y Palestina sí tiene una característica que tal vez la parte religiosa a veces pesa sobre la parte territorial, sobre la interpretación, vuelvo y digo, de la guerra. Pero hay que saber más cosas para nosotros formarnos un juicio. El grupo palestino Hamás, ya todos ustedes deben saber esto, el grupo palestino Hamás, o sea, el que está en la zona de Gaza, o sea, el que realizó hace 15 días el ataque a Israel, tiene como fundamento religioso o dogma de vida el mismo de todos los musulmanes. Ellos son musulmanes. El grupo Hamás es musulmán. El resto, el grupo Hamás es el que está gobernando en este momento en la Franja de Gaza, pero no todos los de la Franja de Gaza son del grupo Hamás. Hay otra cantidad de ciudadanos allá que no son de Hamás, pero son musulmanes. Entonces ellos tienen como dogma lo mismo que los musulmanes, y todos esos fundamentos religiosos están en su libro sagrado, en el Corán. El Corán fue escrito por Mahoma, diciendo que son cosas que un ángel que se le aparecía a él continuamente le decía que escribiera ese libro, y eso fue en el año 600 después de Cristo, y eso fue lo que tomaron como sagrado. Mahoma para ellos es el último profeta. Para ellos Jesús fue un profeta, pero no era el Hijo de Dios, no es el Hijo de Dios. Los musulmanes dicen que ellos creen en Jesús y lo tienen en el Corán, y le dedican un capítulo especial a él, y hablan de la Virgen María y todas esas cosas, pero no tienen a Jesús como Dios, tienen a Jesús como un profeta, y dicen que él, por ser profeta de Dios, por ser un buen profeta de Dios,
él no murió en la cruz, porque siendo profeta de Dios, Dios no iba a dejar que él muriera en una cruz. Que al que crucificaron fue a otro y que todo eso quedó así, y él no fue. Él no resucitó ni fue muerto en una cruz. Es lo que dice, es su posición respecto a Cristo. Y eso pues lo saben todos los musulmanes. Ese principio religioso que domina el corazón del Corán, que entre muchas cosas está el de hacer buenas obras, el de dar, dentro de esas buenas obras está el darle a los más pobres, y para garantizar eso, entonces cada uno de los musulmanes debe dar el 2.5% de sus ingresos y de sus bienes en cada año a cada sinagoga donde pertenezca. Ellos tienen que dar ese 2.5% y es uno de los principios fundamentales de ellos. Ellos hacen buenas obras y ellos ayudan a este y ayudan al otro. Pero dentro de esa filosofía de los musulmanes hay dos cosas principales. Una que es el de crear un Estado islámico que domine en todo el mundo, ¿sí? Y la otra, el otro es extinguir, acabar completamente al pueblo judío. Es su fin. No es el principal, pero sí es casi el principal principio por el cual se mueven todos ellos. Acabar con el pueblo judío. Y no solo el pueblo judío, sino ahí entreverado está todos los cristianos. Ellos también, y ellos identifican a los judíos como como Satanás, ¿sí? Pero identifican a Estados Unidos, que no es que sea judío, pero identifican a Estados Unidos como el gran Satanás. Entonces se convierte Estados Unidos como el principal enemigo de los musulmanes, y esa es la explicación del ataque de septiembre 11 del 2001 en las Torres Gemelas. Por eso atacaron los musulmanes a Estados Unidos, porque estaban atacando al gran Satanás. La forma como ellos conciben en su Corán, la forma como ellos conciben de que ellos pueden llegar al cielo, ellos dicen, no, nadie sabe cómo puede llegar, si va a entrar al cielo o no. Solo en el momento que llega uno allá al frente de Alá, que es su Dios, que entre otras cosas no es el mismo Dios de los judíos ni de nosotros, es Alá, que es el nombre que ellos le daban anteriormente a la luna. Por eso el símbolo de los musulmanes es una media luna. Y le dicen Alá, y solo hay un Dios, y es ese. Entonces, con eso en su doctrina, su forma de entender su relación con Israel, pues ellos tienen que acabar, por principio de su Corán, tienen que acabar con los cristianos y con los judíos. Ahora, adicionalmente a eso, de que ese es el principio por el cual se rigen los musulmanes, y Hamas es un grupo terrorista que forma parte de los musulmanes, entre otras cosas. Los musulmanes son 1.200 millones en el mundo, es la mayor religión del mundo, son 1.200 millones de creyentes al Islam, y están en la China, están en India, están en Europa, están en Londres, hay una cantidad, en Estados Unidos también hay. Aquí por ahí alguien decía que había como 300 universidades aquí en Estados Unidos que son de los musulmanes, que están aprendiendo. ¿Qué tienen ellos aquí adentro? Si es que todo eso es cierto, de esa religiosidad tan estricta que ellos siguen, y que su principal objetivo es acabar con el gran Satanás. Y la forma de llegar a ser santos, que no terminé, la forma de ser santos es, si uno llega allá, pues Alá sabrá si lo salva a uno o no, de acuerdo a lo que haya hecho aquí en la tierra. Por ello son sagrados con
con lo que dan de sus ofrendas. Pero hay una forma de estar seguros de que van a estar en el cielo. Hay una forma de estar seguros y esa forma es si ellos en algún momento llegan a morir en la yihad musulmana. ¿Y qué es eso? Si ellos llegan a morir cuando estén en una guerra o luchando contra el gran Satanás o contra Satanás, si ellos llegan a morir, ellos tienen asegurado el cielo. Y no solo eso, sino que para motivar, eso no se sabe cómo salió, pero está ahí en el Corán, de que si ellos, si ellos al morir, y va dirigido mucho para los jóvenes, bueno, en general para todos los hombres, si ellos al morir en la yihad, ellos tienen asegurado el cielo. Y no solo que van a llegar allá, sino que allá van a tener 70 o 72 vírgenes de ojos, no sé qué, vírgenes que van a atenderlo a esa persona en todo lo que él quiera que lo atiendan por la eternidad. Entonces un joven, pues imagínense, se ve supremamente motivado a pertenecer en la yihad y a participar en eso e incluso morir, y por eso hay tantos kamikazes, o sea, personas que se ponen sus bombas y se van y hacen estallar su bomba estando ellos allí. Porque ellos tienen asegurado el cielo y saben qué es lo que les van a dar, supuestamente. Ese es el Islam. Bueno, tiene muchas otras cosas, ¿no? Lo que hay que admirar del Islam es lo disciplinados que son. Son muy disciplinados. Ojalá nosotros los cristianos tuviéramos esa disciplina que tienen ellos. Ellos cumplen con sus ritos muy juiciosamente. Muy juiciosamente. Nosotros estuvimos trabajando en una entidad del Estado y allá hay varios musulmanes trabajando. Y ellos son muy juiciosos en su oración diaria. Tienen que orar 5 veces en el día, ¿sí? Y antes de orar tienen que lavarse. Entonces encontraba uno de los musulmanes en el baño y ellos pues lavándose las axilas, lavándose los tobillos, la cara y la boca y todo, porque antes de orar tienen que lavarse. Después van a su oficina, extienden una alfombra pequeñita, ahí se arrodillan y oran. Juiciosamente. Hacen eso sagradamente, por decirlo. Por eso hablo de la disciplina. Y aparte de eso, ve uno todos estos musulmanes y sabiendo que esos tienen aquí su religión o lo que sea, no, pero es que es buena persona, él no piensa así, él piensa de otra manera. Ok, sí, pero. Entonces uno no sabe, uno queda perdido en ese sentido. Ok. Entonces, es muy complicado aceptar, por ejemplo, lo que se hace en un momento dado en una guerra de estas, con eso que acabo de decir. De pronto uno justifica un ataque de Israel y no importa que muera quien fuera y que maten a todos, podría justificar una cosa de esas. Pero no de acuerdo a la Biblia no dice eso. ¿Qué dice la Biblia? Es lo que tenemos que desentrañar. Y entonces en ese desentrañar es donde vienen las diferentes posiciones entre cristianos, diferentes explicaciones, y unos de una cosa, otros de otra. Viene lo que uno ha estudiado últimamente, aquí en lo que hemos estudiado, de los judaizantes, contra quienes Pablo luchó tanto en sus epístolas, ¿sí? Y los judaizantes existen actualmente aquí en Estados Unidos y en el mundo, personas que están defendiendo, personas que están promoviendo la nación de Israel como tal. Tenemos nosotros que desentrañar, ok, la nación de Israel es del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia al respecto del pueblo de Dios? ¿Es Israel el pueblo de Dios?
sabiendo que los de Israel en este momento, la gran mayoría no son cristianos? ¿Es el pueblo de Dios? Unos dicen, sí, es el pueblo de Dios. Y para él hay unas promesas que todavía no se han cumplido y se cumplirán. Es posible. Entonces, ¿qué quiere decir Cristo cuando dice, o Pablo cuando dice que ya no hay judío, ni hay griego, ni nada? Ya no existe eso, porque ahora hay un solo cuerpo, que es la iglesia de Cristo. ¿O qué quiere decir cuando Jesús dice, para entender eso hay que entender que la vid, el árbol de la vid, en el Antiguo Testamento se usa muchas veces para representar a Israel. Por eso Jesús dice en algún momento, yo soy la vid verdadera. La vid anterior no dio fruto. Y esa se desgaja y por no haber dado fruto la quemarán. Yo soy la verdadera, yo soy la vid verdadera. Entonces, por eso se dice, y habrán escuchado ustedes, que Jesús es la vid verdadera. Ya no Israel. Israel fue algo que Dios usó para, por medio de ese pueblo, hacer una cantidad de cosas. En primer lugar, mostrar su poder, mostrar su amor, mostrar su misericordia, mostrar quién es Él y por medio de Él, de la descendencia de los judíos, llegar el Mesías. Un instrumento que Dios usó. Entonces, esa es una posición. Hay otra cantidad de posiciones diferentes. Entonces, por ejemplo, la información que dimos, de lo que yo estuve hablando hace 8 días, ¿sí?, fue de información y de puntos de vista de alguien, de un pastor a quien yo sigo mucho, que se llama Sugel Michelén. ¿Sí? De ahí yo extraje buena parte de lo que estuve exponiendo el domingo pasado. ¿Sí? Porque uno no tiene acceso directo a mucha otra información histórica sobre todo. Y hay personajes que sí conocen mucho de la historia y tienen una mejor perspectiva de lo que en realidad es. Entonces, en ese sentido, es necesario que todos y cada uno escuchemos toda esa información que hay hoy por YouTube y por cantidad de partes, pero que tengamos cuidado con lo que le damos. Busquemos pastores reconocidos con buena posición doctrinal para ver el análisis de ellos y uno no dejarse desviar con otras ideologías. Dentro de esos pastores, por ejemplo, yo podría nombrar a Miguel Núñez, a Juan Manuel Báez, a Paul Washer, a John MacArthur, aunque John MacArthur tiene mucha tendencia a los judaizantes, digamos. Pero hay que buscar esa información, ¿sí? No todo el mundo sabe todo y todos tendrán su posición. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Pero sobre todo es no permitir que dentro de nosotros o dentro de la iglesia de Cristo se genere ese contrapunteo y esas divisiones por el análisis que uno u otro dé respecto de esta situación que se está presentando. No hay que permitir que eso nos divida. No hay que permitir. Cada quien puede tener su posición. De lo único que podemos estar seguros es de que la posición de nosotros sí es muy clara, en el sentido de que no estamos tomando partido de nada, estamos sí tomando partido y orando a Dios para que Él intervenga y produzca paz en la zona, paz en todo ese territorio, que eso se aclare de alguna manera. ¿Para qué? ¿Solo para que haya paz y listo? No, para que se genere paz. Incluso ese es el motivo por el cual Dios pone gobernantes y pone reyes y quita y pone gobernadores y demás, para que ellos controlen y pongan en paz la sociedad o la tengan en determinada situación, que la sociedad pueda funcionar normalmente y haya oportunidad para predicar el evangelio. Es en ese sentido, es una paz que tiene un sentido para desarrollar la iglesia de Dios. No es tener una paz por tener paz y listo. No, es una paz que permita que los cristianos prediquen la palabra de Dios. Y en ese sentido nosotros debemos orar, que Dios obre y cese esa guerra
y se tranquilicen los ánimos y haya paz para cumplir nuestro papel. Ahora, como consecuencia de toda esta situación, y de que si Hamas ataca a Israel, y que si Israel invade a Hamas, entonces va a entrar Irán, y si entra Irán va a entrar Rusia, y si entra Rusia entonces la China también, y si entra la China entra Estados Unidos, y si entra este entra el otro, y se genera una tercera guerra mundial. Eso está profetizado, es que el mundo se va a acabar ya. Eso lo escuchamos todos los días, siendo que en Mateo 24:36 nos dice Cristo Jesús, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Él es el único que sabe. Si en realidad está cerca el fin del mundo, asumamos, si en realidad está cerca el fin del mundo, a raíz de todo este conflicto se va a generar y va a ser el fin del mundo. Si en realidad va a ser el fin del mundo, si el fin del mundo está cerca, ¿tú qué haces? ¿Tú qué harías? Alguien te asegura y te demuestra, mire, es el fin del mundo. ¿Tú qué harías? Ahora, si no es así, si no está cerca y se te demuestra de que no, eso no puede ser el fin del mundo porque no está cerca. La misma pregunta. ¿Tú qué harías? ¿Cuál es el papel tuyo? ¿Te has preguntado eso durante los últimos días? Y todo el mundo no ha hecho especular, sí va a ser, no va a ser. Ok, pero ¿tú qué harías? Si es cierto esto o lo otro. ¿Qué debería hacer uno? En cualquier situación, sea la una o la otra, nosotros lo que debemos hacer es buscar a Dios y estar reconciliados con Él, siendo que esté el fin del mundo a puertas o no. Nuestra posición es que debemos estar a cuentas con Dios todo momento. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Algunos dirán, bueno, yo soy salvo y no tengo problema. Alabado sea Dios. Tengo problema con esta situación. Estoy con Dios. Si es el fin del mundo, bienvenido sea. Me voy para el cielo. Si no lo es, pues bueno, seguir aquí aguantando lo que venga. Pero sería conveniente hacer lo que Pablo recomienda en 2 de Corintios 13:5. Es bueno hacerlo. ¿Qué dice? Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Será que tú eres reprobado? ¿Será que estáis en la fe? ¿Sí estáis en la fe? ¿Será que yo estoy en la fe? ¿Es mi fe la verdadera fe? ¿Es mi fe verdadera en lo que se refiere a la forma como yo creo en Cristo Jesús? ¿Te has preguntado eso? Para poder estar seguro de que si se acaba el fin del mundo, no me importa, de todas maneras, yo voy con Dios, yo voy con Cristo. ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo saber si en realidad mi fe es cierta? ¿Cómo puedo saber si en realidad si es el fin del mundo yo voy para allá o no? ¿Cómo? Hay que ir a la Biblia, lógicamente. Y entonces, ¿a dónde vamos? A los versículos que estuvimos leyendo. Y los voy a volver a leer para que ya, mirando el contexto y por qué traje eso a colación anterior y lo de ahorita, lo voy a volver a leer para mirar el significado. Dice, Santiago 2, del 14 al 20, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Esto no quiere decir de que la salvación se consigue por obras,
No, esto lo que está significando es esa fe que él dice que tiene, esa fe lo salvará. Alguien puede decir, sí, pero Santiago dice, sí, pero si tiene obras. Si esa fe que ese señor dice, o esa persona dice que tener, no tiene obras, no se refleja en obras, quiere decir que esa fe no sirve. Quiere decir que esa fe no es verdadera fe. Quiere decir de que de pronto no es salvo. Quiere decir de que la fe verdadera produce obras buenas. Si no produce nada, de acuerdo a esto, no es fe verdadera. Entonces ahí sí viene una preocupación mayúscula, porque anteriormente habíamos dicho, bueno, yo como soy salvo, yo no tengo ningún problema que sea el fin del mundo. No. Pero miren, ¿será mi fe verdadera? Versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? ¿Eso es fe? ¿Eso es estar obedeciendo a Cristo con todo lo que Él nos mostró que teníamos que hacer como Él? Si nosotros no hacemos nada por nadie, ni hacemos nada ni siquiera por nosotros mismos, ¿qué fe es esa? ¿Será la fe que salva? Y alguno de vosotros les dice, id en paz. Bueno, el versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No hay fe. Vuelvo y insisto, no es que se necesiten buenas obras para uno poder ser salvo. No, se necesita es fe, pero fe verdadera. Y si esa fe en realidad es verdadera, produce obras. ¿Usted quiere saber si su fe es la que es? Déjeme ver sus obras. Es lo que dice. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Cómo puedo mostrar yo la fe a alguien si no le muestro lo que hago? ¿Cómo le puedo mostrar la fe? No, pero es que yo creo mucho. Mire, yo creo. ¿Así? ¿O cómo más? No, es que yo creo en fe. Yo tengo fe. Y lo escribo con mayúscula, ¿ok? ¿Cómo puedo mostrar sin mis obras mi fe? Es lo que dice Santiago. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú estás haciendo algo por Cristo? ¿Tú estás haciendo algo para alguien o solo para ti? Y si es para ti saber más la palabra de Dios, ok, perfecto, es una buena obra. ¿O estás haciendo las cosas solo para la satisfacción personal tuya, para tu confort? No más. Versículo 19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Yo tengo fe. Yo creo que Dios es uno. Y Jesús es Dios. Y yo creo eso. Lo puedo decir. ¿Sí? Tú crees que Dios es uno. Bien haces, dice Santiago. También los demonios creen eso. Pero ellos al menos tiemblan, porque saben, reconocen la soberanía, el poderío, la majestuosidad de Dios y de Cristo Jesús, su Hijo. Y los demonios tiemblan. Tú ni siquiera tiemblas porque te sientes completamente confiado de que tienes la fe verdadera y que a ti no te va a pasar nada. Si tuvieras la fe verdadera, puedes estar seguro de que no te va a pasar nada. Vas a sufrir mucho, pero tienes asegurado el sitio en la gloria. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Repite Santiago. ¿Quieres saber si tu fe es verdadera? ¿Quieres saber si eres salvo? Muéstrame tu diario. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste por la mañana, al mediodía, por la tarde? ¿Qué hiciste? Tus obras, ¿qué hiciste? Ahí sabré si tu fe es verdadera. O tú mismo, no me la muestres a mí.
A todos nosotros se nos dijo, para ser salvos debemos decir que creemos en Cristo Jesús y listo. Y eso es cierto, eso es bíblico. Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Listo, ya. Yo creo en el Señor Jesucristo. Mijito, mijita, digan que creen en el Señor Jesucristo. Listo, ya todos somos salvos. Yo y mi casa. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ok, confiesa con tu boca, dilo, a ver, habla, di. Yo creo en Cristo Jesús, dilo. Yo creo en Cristo Jesús. Ok, ya eres salvo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees en Jesús? Sí, yo creo. Ah, bueno, listo, ya tienes vida eterna. Es bíblico. Esto es completamente cierto. Pero se ha reducido todo el plan de salvación a repetir una simple oración para poder decir, creo en Cristo Jesús. Y listo, dejando a un lado la profundidad de lo que es la verdadera salvación. La salvación, el creer en Cristo Jesús, encierra muchas otras cosas que si no las tenemos en cuenta podemos caer fácilmente en una falsa creencia de que somos salvos. La salvación, esa parte tan importante en la vida de la humanidad, lo más importante que puede haber para cualquier nación, la salvación de sus habitantes, es lo más importante a nivel universal, a nivel del universo, a nivel, ¿cómo se llame? La salvación de las personas, es lo más importante. Y así lo diseñó Dios, es un milagro extraordinario y nosotros lo vamos a decir, diga, yo creo, y listo. Diga, yo creo en Jesús. ¿Ustedes creen que eso es así? La Biblia dice en Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El proceso para ser salvo no lo podemos reducir a un simple acto de decir creo, siendo algo que tanta trascendencia para la humanidad y siendo el perfecto cumplimiento de los planes de Dios, no lo podemos reducir solo a esto, vuelvo y digo. Y lo que estoy diciendo no es solo una apreciación mía o de alguien, sino que la Biblia hay que tomarla en todo su contexto y no solo por partes. No, es que aquí dice que si yo confío con mi boca ya soy salvo, yo hago eso y listo. O es que tú no crees a la Biblia. No, pues sí, pero es que la Biblia no se puede tomar así a partes, no hay que tomar todo el contexto. Por eso se dice hay que entender todo el consejo de Dios, el concepto completo de la Escritura. No solo una partecita y esta otra y esta otra. La palabra de Dios nos dice que para ser salvos debemos nacer de nuevo, ¿cierto? Debemos nacer de nuevo. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ok, entonces digámosle a alguien que está con nosotros y quiere ser salvo, pues nace de nuevo. Nace y será salvo. ¿Le podemos decir eso? Porque no hay ninguna otra forma. Aquí dice. La palabra de Dios nos dice que debemos arrepentirnos. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Debe haber arrepentimiento. Nos dice que ese arrepentimiento viene de Dios. Yo no me puedo arrepentir yo solo, prácticamente. Ese arrepentimiento viene de Dios. En Hechos 5:31, Pedro dice, a este, algo parecido estábamos leyendo esta mañana, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Quién da el arrepentimiento? Jesús. Jesús es el que da el arrepentimiento.
La palabra de Dios nos dice que que debemos negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz de Cristo y seguirlo. Con solo decir, sí creo, estoy negándome a mí mismo. Negarse a uno mismo, negar todo lo que yo deseo porque es banal, todo es vanidad. Negarme todo lo que a mí me gusta, todo lo que yo hago. ¿Tengo que negar todo eso? Sí. ¿Y entonces qué tengo? ¿Y entonces qué hago? Pues seguir a Jesús. Haz lo que Él dice en su palabra. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso. Por último, Pablo nos dice en Hechos 26:20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. En general, el proceso de salvación es tan importante y milagroso que no lo podemos reducir tanto a un decir creo. Es un proceso que, siendo un milagro, no lo podemos hacer nosotros, sino que es el mismo Dios quien lo hace en nosotros. Es el Espíritu Santo quien nos da el nuevo nacimiento, nos hace nacer de nuevo. Ya no somos lo que éramos antes, ya somos nuevas personas. Ya el pecado no nos esclaviza como antes. Antes íbamos así hacia el pecado. Nos gustaba ir al pecado. Ahora de cristianos tenemos una nueva naturaleza y todavía persiste esa idea, esa parte material, todavía persisten esos ataques a uno que ya no está esclavizado del pecado, pero ya tiene uno el poder del Espíritu Santo para quitarse ese yugo y decir sí o no al pecado. Ya tiene uno ese poder. Al darnos una nueva naturaleza, el Espíritu Santo, por eso es que nosotros podemos nosotros arrepentirnos, tener fe solo en Cristo Jesús a raíz de esa nueva naturaleza. Podemos negarnos a nosotros mismos y vivir unas vidas entregadas a Él, para la gloria de nuestro maravilloso, santo y majestuoso Dios. Todo para la gloria de Él. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? Personas que no son cristianas, tío. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Qué deben hacer ellos? Buscar a Dios, volver sus ojos a Cristo Jesús, reconocer que son pecadores y orarle, implorarle que les dé la salvación. Es lo que tiene que hacer cada quien. Y el Señor le dará la salvación. Pero tiene que hacerlo sinceramente, y arrepentirse sinceramente, y llegar a los pies de Jesús completamente convencidos de que Jesús es Dios y que Él murió en la cruz para pagar la pena de su pecado. De lo que hablábamos de los musulmanes, ellos no saben, se les pregunta, bueno, ¿y quién va a pagar por los pecados que usted hizo? ¿Ahí? No, eso solo lo voy a saber allá lo que Él me diga, si estoy hecho para acá o hecho para allá. Muchos dirán, bueno, yo ya hice eso de volver los ojos a Cristo Jesús, o sea que no debo preocuparme tanto. Santiago nos advierte que si no tenemos obras que demuestren nuestra fe, entonces nuestra fe no es verdadera y por lo tanto nuestro arrepentimiento y búsqueda de Dios no han sido completamente sinceros. Para solucionar esto, no es que empecemos a hacer ahora obras. Eso no lo solucionamos. Ok, hay que hacer obras, sí, hacer obras. No, porque eso querría decir que estamos logrando la salvación por medio de obras. De eso no se trata. Nosotros tenemos que obedecer al Señor, y si lo obedecemos ciertamente, si creemos en Él, si le entregamos verdaderamente nuestras vidas, si ya no vamos detrás del pecado, sino detrás de Él,
Él produce por medio de nosotros las buenas obras. Es posible que una persona sea salva, pero que por alguna circunstancia no está produciendo nada. No está produciendo las obras que Dios ha preparado para que haga. Porque es que incluso esas obras de las que está hablando Santiago, Dios las preparó desde antemano para que las hagamos. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechos en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando Él nos escogió para ser salvos, Él nos dijo, usted va a ser salvo, pero para hacer estas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en esas buenas obras que Él dijo. Entonces, ahí sí debemos enfocarnos en hacer esas obras que Dios quiere que hagamos. Obras que reflejen la obediencia a su segundo mandamiento. ¿Cuál fue su segundo mandamiento? Amad al prójimo como yo os he amado. ¿Y cómo nos ha amado Cristo Jesús? ¿Cómo nos ha amado Cristo Jesús? Dándonos todo, dándonos su vida. Su amor se caracterizó por dar, y dio tanto que hasta se dio Él todo. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Si es el ejemplo de Cristo Jesús, y debemos amar. Demos, empieza a dar. Que empezando a dar, viene el Espíritu Santo a seguir actuando por medio tuyo, y tu fruto va a florecer. Compartamos lo que tenemos. ¿De qué vamos a dar? Pues de lo que tenemos. ¿Qué es el bien más grande que tú tienes? ¿Qué es lo más grande que tú tienes? Tu salvación. No hay nada que se compare en eso. Pues demos de eso, demos a conocer qué es la salvación, demos a conocer, hombre, tú puedes ser salvo así, así y así, tú tienes que hacer esto y esto y esto, y someterte y pedirle y rogarle y apartarte y hacer todo lo que la Biblia nos dice para llegar a ser salvo. No es por tu decisión, no es por mi decisión, tienes que hacer esto de someterte a Cristo Jesús y pedirle en oración y someterte a Él y entregarle todo lo que tú eres. En algún momento Él te da la salvación. Todo eso lo tienes que hacer. Tienes que leer la palabra de Dios, porque para que suceda algo en tu vida, tienes que leer la palabra de Dios. El Espíritu Santo no te puede dar un nuevo nacimiento, no puede crear una nueva naturaleza en ti si tú no lees la palabra de Dios. Es solo por medio de la palabra de Dios en ti que el Espíritu Santo puede transformarte. ¿Qué más podemos nosotros dar? Ya vimos el conocimiento de la salvación. ¿Qué más tienes tú? Conocimiento. Tú eres bueno para esto y esto y esto, para lo que sea. Enséñale lo otro. Da de lo que tienes. ¿Conoces de alguna cosa? Enséñale lo otro. Con amor. Aclarando de que lo haces para obedecer a Dios. ¿Qué más tienes? Tuyo. Tiempo, por ejemplo. Dedícale tiempo a alguien, a un enfermo, a un sano, a tu familia, al familiar lejano. Dale tiempo, llámalo por teléfono. ¿Qué más tienes tú? ¿Tienes espacio en tu casa? Compártelo con alguien necesitado. ¿Tienes dinero? ¿Dios te ha dado dinero? Dios no te dio dinero para ti. Dios te dio dinero para que lo compartas, para que pudieras hacer las obras que Él ha preparado con anticipación. Para eso te ha dado dinero, para que tú compartas. Comparte, da. Sí. Termino leyendo este versículo, Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Pero
haz algo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos porque tú nos haces confrontar, Señor, y revisar de nuestra fe. Te damos gracias, Señor, por poner en nuestros corazones el deseo de agradarte con lo que hagamos, Señor, y te pedimos que obres en cada uno de nosotros, Señor, y pongas tanto el querer como el hacer, y el hacer cosas para tu gloria. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.